los primeros electrodos, bueno, los primeros electrodos que se hicieron como tal eran soluciones salinas, ya lo habíamos platicado una vez, ¿no? Eran soluciones donde, pues, había una inmersión y con eso empezaban a hacer un poquito las mediciones, ¿no? Que se tenía. Ya después de eso, pues ya se empezaron a estudiar un poquito más y lógicamente, pues se fue mejorando. Hay muchas mejoras que se hicieron, algunas se trataron de hacer mejor y pues realmente no se tuvo muy buen resultado. Ahorita lo vamos a ver, ya les había platicado algunos de esos tipos de electrodos, ¿no? Déjenme ver aquí cómo están. Estos son para SG. Ok, sí, tengo que ir antes. Ajá. Ujú. Ok, aquí habíamos visto que son los dispositivos que nos van a convertir de una variable física a una variable analógica normalmente. Por eso es importantísimo estudiar y trabajar un poquito la parte analógica. No hay ningún traductor hasta la fecha que nos va a pasar las variables físicas a variables digitales. Bueno, hay algunos, pero realmente en la mayoría del caso, pues nos van a pasar a variables analógicas. Y entonces ahí es donde empieza todo nuestro trabajo. Por eso también estamos aquí. De lo que de lo que yo adquiero la señal hasta lo que lo voy a meter a la computadora, hay un trabajo que hay que hacer. Y ya se dieron cuenta que es un trabajo un poquito más complicado por la naturaleza que tienen las señales que vamos a estar midiendo, ¿no? Entonces, esa es la parte de lo que vamos a estar trabajando. A ver, Paulina, ¿dónde estás? ¿Ya me abandonaste también? Ya tengo No, aquí, profe, tengo, deme 5 minutos y prendo la cámara. tengo síndrome de niño abandonado. Mejor ayúdame a leer tantito y ahorita la aprendes, ¿vale? Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Espérame tantito. Es que me cambió. Ándale, aquí. Vamos a ver lo de los electrodos, por favor. Léeme ese parrafito. Sí, la mayoría de instrumentos médicos son dispositivos electrónicos en los cuales se requiere adecuar una señal eléctrica en la entrada de estos. En estos casos donde un biopotencial es adquirido, distintos tipos de electrodos son usados entre el paciente y el instrumento. En otros casos, un transductor es usado para convertir algunos parámetros físicos o estímulos, tales como fuerza, presión, temperatura, etcétera, a una señal electrónica análoga proporcional al valor del parámetro o estímulo original. Ok. Esa es una de las, bueno, es una de las cosas que nosotros vamos a estar trabajando, lo que comentaba ahorita. Normalmente algunos traductores pues, son mucho más, o sensores son más sencillos de estar trabajando. Por ejemplo, el de temperatura, pues es relativamente sencillo, ¿no? Porque, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Aunque para nosotros, por ejemplo, en el caso de la temperatura, no hay tanto problema porque tenemos rangos relativamente altos, ¿no? De trabajo. O sea, las precisiones que vamos a utilizar, pues nunca vamos a la décima, ¿no? Eh, bueno, sí, a la décima no, a la décima sí, a la centésima no, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, tienes 35, 36.3, o sea, todavía, incluso el punto ya no lo estamos, ¿cómo se llama? Ya no es tan importante, ¿no? Fíjense los termómetros, algunos más tienen un decimal, ¿sí? Otros no tienen ninguno. ¿Por qué? Porque, bueno, pues una décima ahí de temperatura para en nuestro cuerpo relativamente no es tan importante, ¿no? Dependiendo también, claro, de algunos estudios que se puedan hacer. Pero sí es importante, entonces, por esos rangos, pues, lógicamente el sensor que nosotros utilizamos tiene ciertas características. Hay otros procesos donde sí es importante esos puntos e incluso es importante hacer una linealización. Esto es interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la temperatura, prácticamente cualquier semiconductor me va a servir para, me va a servir como un sensor de temperatura sin problemas. ¿Sí? Primero porque está en el rango lineal, ¿sí? Nuestra temperatura corporal y el funcionamiento está en ese rango. Entonces no me va a dar tanto problema, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando hay mediciones que van a ser las mediciones de cómo están, cuánto están respirando, a veces lo que se coloca aquí es una celda de carga, nada más, así un pequeño cinturón, y pues eso es sencillo. Pero en el caso de los biopotenciales, no. En el caso de los biopotenciales va a cambiar bastante
estas características porque es el único lugar donde va a haber, la medición que vamos a tomar no es precisamente como la de llegar a un, ¿cómo se dice? Al generador de señales que tenemos luego en el laboratorio, ¿no? Que es como el caso anterior, sino hay una pequeña reacción y entonces pasan ya muchas cosas. Entonces ahí se vuelve un poquito interesante cómo está. A ver, Vivian, ayúdame, por favor, en lo que se pone más guapa nuestra amiga Paulina y pone la cámara. Y luego te toca a ti, Vivian. ¿Ya me dejó sola, Vivian? Viviana Trejo me abandonó. ¿Ya ven? Ah, no, aquí bebé, es que como que se me trababa. Ya. Dije, no, ya me dejó hablando aquí solito, ¿no? Yo aquí. A ver, cuéntame, ayúdame con esta parte, ¿no? Por favor. Sí, existen distintos tipos de biopotenciales que pueden ser detectados por electrodos colocados en la superficie del cuerpo del paciente. Sin embargo, se deben resolver varios problemas antes de que dichos potenciales sean sensados. Uno de los problemas que involucra la superficie de los electrodos es la alta impedancia de la piel humana. El rango de valores de la impedancia de la piel va por debajo de los 100 kiloohms para piel húmeda y sobre 500 kiloohms para piel seca. Para eliminar ese problema es necesario utilizar un amplificador que tenga una impedancia de entrada muy alta. Pero la muy alta resistencia de la piel no es el único problema en la reproducción de potenciales bioelectrónicos. Otro problema lo causa el contacto entre los electrodos y la piel. Cuando el electrodo de metal está en contacto con materiales electrolíticos, tales como la piel, esto causa la formación de baterías o potenciales pequeños, ya que iones de la piel tienden a combinarse con iones en el electrodo de metal y iones en el electrodo de metal tienden a emigrar a la piel. Esta acción causa potenciales de celda en el contacto electropiel. Si un amplificador de DC es usado para reproducir biopotenciales desde un electrodo, entonces los potenciales de celda pueden crear un offset. Okay. Este es lo que conocemos, que les platicaba por ahí entre rápido, lo que se conoce como potencial de media celda. ¿Sí? En el momento que nosotros ponemos un electrodo sobre la piel, se crea un pequeño potencial de corriente directa que se conoce como potencial de media celda. ¿Sí? Es muy pequeñito. Claro, o sea, esto nos va a dar problemas en algunas señales. Por ejemplo, tenemos que considerarlo muchísimo en las señales de cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los valores de esta señal son muy bajitos. Entonces, usualmente tenemos que amplificar muchísimo más. Y en esa amplificación, lógicamente, pues vamos a amplificar también este valor de CD que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ahí hay varias cosas ahí que tenemos que considerar cuando estemos trabajando, ¿sí? A ver, Betty, ayúdame con estos puntos. Existen tres soluciones comunes para eliminar este offset. Uno, utilizar un amplificador de DC con entrada diferencial para que el efecto de los potenciales de celda, uno de cada electrodo, sean cancelados a la salida. 2. Hacer una suma algebraica de voltaje de DC en la entrada de la señal. 3. Utilizar un acoplamiento AC en el amplificador. Estas tres técnicas son utilizadas cada una por separado o en combinación. La mayoría de los amplificadores bioeléctricos usados en aplicaciones clínicas actualmente combinan las tres técnicas. Uh-huh. Usamos diferentes técnicas, chicos, dependiendo de cómo está. ¿Se acuerdan que les decía? Podemos agarrar el amplificador de instrumentación, por eso es la razón de cuando empezamos a ver, estudiar muy bien el amplificador de instrumentación. Este amplificador de DC que tenemos, como va a ser, en teoría, va a ser el mismo, ¿sí? Aunque pueda haber pequeñas diferencias, podemos casi considerarlo igual, ¿sí? Por ejemplo, lo que están ahorita midiendo, la señal del músculo, pues prácticamente es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una diferencia tan pequeñita que no la voy a ver.
pero en el caso de encefalografía, ahí sí la voy a poder ver y me va a dar problemas. Entonces tengo que estar combinando las otras técnicas para trabajarla. Una es, pues, utilizar los acoples de corriente directa, el desacoplamiento de corriente directa, que puede ser básicamente con ¿cómo se llama? Con un capacitor. Podemos hacer ahí, meter una de las partes así más interesantes y bonitas también que me ha tocado ver, es retroalimentar el amplificador de instrumentación con un integrador, ¿sí? Si ya vieron un poquito control, se acuerdan que las señales de CD en estacionario de un sistema tipo 1, que más o menos se aproxima al que vamos a estar trabajando, se quitan o se eliminan con un integrador, con el efecto integrador. Entonces esa señal se elimina de esa manera, ¿no? O sea, hay varias formas de hacerlo. Entonces, solamente es importante que lo tengan en mente, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el caso del proyecto que están realizando, pues bueno, está el potencial, pero pues no me está causando problemas, ¿no? Ese es en teoría, ¿no? Salvo que me empiece a saturar algún operacional, pero bueno, normalmente no me va a causar problemas. Acuérdense que les dije, la señal que están utilizando es una señal bastante noble. De todas las del cuerpo, pues es la que de alguna manera con relativa facilidad la puedo estar obteniendo, ¿no? Entonces, esa fue la razón de empezar con eso y trabajar con ella para prácticamente concentrarnos a otra parte, ¿sí? Este, por favor, a ver, Iris, ayúdame, por favor. En la figura 2.11 se muestra el circuito equivalente para dos electrodos metálicos conectados a la piel. Las resistencias R1 y R2 son el contacto óhmico entre la piel y el electrodo, mientras que R3 es la resistencia eléctrica de los fluidos del cuerpo. Las capacitancias C y C transversal pueden alcanzar relativamente muy altos valores, sobre el orden de varios microfaradios. La resistencia R de entrada, Rin, es la impedancia de entrada del dispositivo del reproductor o el amplificador conectado a los electrodos. Ujú. Ok, este es un pequeño modelo, chicos. A veces es importante meternos también al modelado de algunos dispositivos. Ojo, usualmente pues vamos a estar utilizando nosotros algunos electrodos ya comerciales, ¿no? Lo cual, bueno, eso nos va a facilitar mucho este trabajo. Pero en ocasiones, acuérdense lo que les platicaba, ¿no? A nosotros nos van a pedir a veces que acudamos cuando pues hay un problema, ¿sí? Y espero que no, pero en alguna ocasión puede ser que les toque entrar un poquito más al dispositivo de que están censando para algo muy, muy especial. Entonces, aquí tenemos un pequeño modelo. De hecho, este modelo está en el libro que les dije que bajaran, el libro de Webster, donde están las resistencias, hay un pequeño capacitor también, hay un efecto capacitivo ahí, y pues están los potenciales de media celda, R3, o sea, lo que comentábamos ahí, la resistencia del amplificador, la resistencia del cuerpo. Por eso es muy importante siempre manejar estas mediciones de manera diferencial. Esa era una de las preguntas que a veces les hacía, ¿se acuerdan? O sea, ¿por qué no metemos un amplificador normal, sí, para nuestras señales, ¿no? Pues no es muy posible. Me va a generar muchos, muchos problemas para tenerlo ahí. Vanessa, ¿dónde estás? ¿Me abandonó? No, aquí estoy. O sea, pues yo estaba ya tristeando. Estuvimos a punto de cancelar la clase por ti, ¿ya ves? A ver, No, perdón. ayúdanos, Vanessa. El potencial de offset visto por el amplificador es igual a la diferencia entre los dos potenciales de celda, E1 y E2. Si un amplificador diferencial es usado y ambos electrodos son idénticos, entonces puede ser que no exista problema. Pero existe un problema muy significativo, ya que algunos de los factores que forman el potencial de celda y otros parámetros en la figura 2.11 no son estables. Las resistencias, capacitancias y potenciales de celda varían considerablemente de paciente a paciente y en el mismo paciente sobre periodos de tiempo. Otro problema de los electrodos es la polarización. En la figura 2.11 se muestra un circuito completo de la corriente DC
que fluye a través de los electrodos. Si la impedancia de entrada del amplificador es muy alta, entonces este problema se resuelve casi por completo. Ujú. Ok, o sea, esto ya lo habíamos comentado, chicos. Por eso es importante siempre también la impedancia de entrada. O sea, ahora estamos ya desde el punto de vista de cómo estamos adquiriendo la señal. La primera parte era muy importante, ¿no? Estamos protegiendo a nuestro paciente, ¿sí? Por eso era la insistencia todas estas veces que empezamos el curso. Corrientes bajas, impedancias de entradas altas, voltajes bajos. ¿Para qué? Para mantener un cierto estándar de seguridad para nuestro paciente. Afortunadamente, podemos bajar mucho. O sea, de todos ustedes, pues, se acuerdan, por ejemplo, les dije ahorita ya para su proyecto trabajen 6 volts más o menos, ¿no? Sigue siendo un poquito alta, pero es bastante buena, es bastante bueno, ¿no? Ya, pero no trabajen 12, 18, ¿sí? 12 y 18 ya no les recomiendo que lo trabajen, ¿no? Entonces bajan un poquito, el amplificador que normalmente están usando tiene buenas características. Entonces, todo eso ya les asegura muchas cosas. Lo que es muy, muy importante es que ya sean, que tengan conciencia de esto. Y sí, o sea, de lo que estamos, de esto que están armando, decir, bueno, sí, no me está causando problema, pero ¿por qué? Porque pues estoy utilizando un buen amplificador, estoy así, o sea, todo lo que ya vimos en el curso, ¿no? Por eso no me causa problema. Es muy distinto a mete el amplificador y vas a ver que va a salir. Y si salió, pues ya salió y pues ya está, ¿no? No pregunta uno nada. Pero por eso es importante, ¿no? Nosotros sí tenemos que conocer todo ese proceso. Sí, si nos viene ahorita un chico de primer semestre, oye, es que me encargaron que mida la señal del músculo. Ah, agárrate un AD620 y conéctalo y mira, ya te va a dar. Y le va a dar, ¿sí? Esperemos que le dé, porque ya vieron que también da un poquito de lata la señal, ¿sí? Pero le va a dar y él pues no se va a preguntar nada ni de la impedancia ni de todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Claro, ya más adelante, ya que llegue acá con nosotros, pues sí, le va a tocar ahí un poquito, ¿no? Pero de entrada no va a quedar ahí tanto, ¿sí? Entonces, sí es importante por eso conocer todos estos pequeños efectos. Todo esto ya lo hemos visto. Ahora, desde el otro punto de vista, ya protege a mi paciente, ya lo tengo bien. Ahora, en la manera en que vamos a adquirir la señal y está entrando a los electrodos, pues esta corriente también da problemas, ¿sí? O sea, por donde quiera nos va a dar problemas. Pero todo esto, tanto la corriente como los potenciales de media celda, me los voy a quitar de una manera muy sencilla, utilizando un muy buen amplificador de instrumentación, ¿sí? Si yo utilizo un muy buen amplificador de instrumentación, esto normalmente lo voy a minimizar. No es que no exista, o sea, va a estar ahí, pero pues no me va a dar tanto problema, ¿no? Esa es la idea principal de lo que tenemos. Ok, vamos a ver algunos de los tipos de electrodos que tenemos. Jimena, ¿dónde andas? No corras, se va a poner bueno. Ok, perfecto. A ver, Una, ayúdame. una de las formas más frecuentes usadas para censar biopotenciales es utilizando un electrodo de metal. Esta forma básica consiste en un conductor metálico en contacto con la piel y se usa una pasta electrolítica para estabilizar y mantener el contacto. En la figura 2.2 se muestran las diversas formas de este electrodo. Las formas más comunes utilizadas para los electrodos de miembros con electrocardiógrafo se muestra en la figura 2.2. En esta consiste una placa de metal plana que ha sido doblada en forma cilíndrica, en la cual una terminal es puesta en un lado de la superficie. Esta terminal es usada para conectar el cable de derivación al electrocardiógrafo. Ay, ya me perdí. Un poste es colocado en el mismo lado, muy cercano al centro y usado para conectar un lazo de caucho al electrodo para sujetarlo a la mano al pie. El electrodo es generalmente hecho de planta alemana. Antes de conectarse al cuerpo, la superficie cóncava es cubierta de una pasta electrolítica. Okay. Esta aleación que a veces se hace que es plata-níquel, sí, eso se le conoce como la plata alemana, ¿no? Le digo, ahorita pues está padre porque los podemos conseguir. Cuando a mí me tocó empezar a trabajar esto, teníamos nosotros que fabricar y ¿cómo se dice? Aquí están, miren. Y teníamos que fabricarlos y teníamos que tratarlos
Hay que ponerle estos electrodos arriba un pequeño recubrimiento de cloruro de plata. ¿Sí? Eso se hace por medio electrolítico. Se ponen 2 barras de plata y una es la que va a empezar a perder plata y la otra va en la superficie a adquirir la señal, el recubrimiento que se requiere. Esto porque ese cloro me va a ayudar también a adquirir la señal. Y por otro lado, pues también la pasta, ¿no? Con la pasta que vamos a estar utilizando. A ver cómo está. ¿Sí? Eh, ta, 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 ta. Ok, aquí tenemos algunos de los, ¿cómo se llama? De los electrodos más comunes. Este es el que estaba mencionando, el del poste y todo esto. Se los van a topar todavía en algunos equipos, ¿no? Sobre todo en algún equipo viejito de electrocardiografía se van a topar este tipo de electrodos, ¿no? A veces los ponen en un cinturón así, los amarran y funcionan bien, funcionan bastante bien. O los discos, el clásico disco, ¿no? Para encefalografía se utiliza también un pequeño platito así muy pequeñito, como si fuera una cazuelita, ¿no? Y entonces, dentro de la cazuelita hay un punto donde pueden inyectar, ¿cómo se llama? Gel. Sí, el gel se puede y se inyecta por ahí, ya porque se ponen pues cerca de 30 electrodos en la cabeza para un estudio de encefalografía, ¿no? Se pone un gorrito a veces uno, ¿no? Entonces hay que ponerlo ahí. Entonces, esta es la característica que tienen los electrodos de metal, ¿no? Aquí están los discos de metal, aquí están los broches, los puntos donde se van a estar, ¿cómo se llama? Conectando. Estos, a fin de cuentas, por ejemplo, el electrodo que usamos, el desechable, es una suma de 2 o 3 tipos de electrodos, ¿no? Aquí lo podemos ver, este ya es muy parecido. Va a tener aquí un pequeño, disco de metal, que es el que se puede adherir, y dentro tenemos el disco metálico con una esponja, que a veces, en algunas ocasiones, esa esponja venía, ya creo que ya no vienen, no sé si, no los he visto últimamente, pero venían con un poquito de gel, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que a veces se secaba el gel. No sé, creo que sí todavía vienen por ahí. Aquí tenemos algunos tipos. Bueno, seguimos ahorita para que lo chequen, ¿no? Ajá. Ta, 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 ta. Ya huyó Vanessa. No. A ver, ta, 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 ta. Aquí. A ver, Erika, ayúdanos, por favor. Este tipo de electrodos es usado también en la reproducción de EMG o EEG. En la reproducción de EMG se utiliza acero inoxidable, platino o discos de oro para minimizar las posibles reacciones químicas con la transpiración o la pasta. Aun cuando estos materiales producen electrodos polarizables, el movimiento artefacto generado es usualmente removido por filtros. Los electrodos usados en monitores electromiográficos o electroencefalográficos son generalmente más pequeños que los usados en la producción del electrocardiograma. En la mayoría de los hospitales modernos, la elección de material a ser usados en el cuidado del paciente juega un papel muy importante, particularmente en la elección de los electrodos cardíacos para monitores de pacientes, ya que los médicos están optando cada vez más por el uso de electrodos con adhesivo debido a la fácil colocación en el paciente, ya que no necesitan ser limpiados para reuso. Continuamos. Un electrodo frecuentemente utilizado es el mostrado en la figura 2.12c. Este consiste de un disco grande de material plástico esponjoso con un disco de plata, el cual en un lado tiene un broche plateado al centro del lado opuesto. El disco de plata sirve como electrodo y es clorado electrolíticamente con una capa de AgCl y posteriormente cubierto con una pasta electrolítica. El material plástico esponjoso donde se encuentra el electrodo es cubierto con un material adhesivo a la piel y protegido con una capa de papel. Todo esto se empaca con una cubierta de plástico para que los componentes de agua de la pasta no se evaporen. Para aplicar el electrodo al paciente, solamente se limpia el área donde va a ser colocado, se desempaca el electrodo
Se quita la cubierta de papel y se presiona contra el paciente. Un cable de derivación con el broche hembra se ensambla con el electrodo y se conecta al monitor. Son los electrodos que normalmente, gracias, son los electrodos que normalmente estamos utilizando, ¿sí? Estos son los electrodos que normalmente usamos ya ahora. Y bueno, pues no sé, creo que ya no los hacen de plata, ¿no? Ya tienen otro tipo de material. Vamos a ver otro tipo de electrodo. Bueno, si quieren, se los platico. Vamos a reiniciar, ¿no, chicos? Para que no nos quiten aquí la inspiración. ¿Sí? Reiniciamos la sesión porque ya se va a acabar y vemos aquí ahorita esto. Les voy platicando un poquito más de esto. ¿Vale? Entramos ahorita nuevamente.